Bien, y vamos en este vídeo ya a terminar la parte de formulación inorgánica en cuarto de la ESO con los compuestos ternarios. ¿Qué se entiende por compuestos ternarios? Pues aquellos compuestos formados por tres elementos distintos, que a su vez se clasifican en hidróxidos, ácidos oxoácidos y oxosales neutras. Vamos a ir viendo cada uno de ellos a ver en qué consiste. En primer lugar tenemos los hidróxidos. Los hidróxidos son combinaciones de un metal con el ion hidróxido. El ion hidróxido está formado por el átomo de oxígeno que actúa con -2 y el hidrógeno unido a él actuando con +1. De ahí que la carga total sea igual a -1. Por eso tenemos el símbolo menos en el ion OH. Cuando se disuelven en agua, este tipo de compuestos originan disoluciones básicas, de ahí que a los hidróxidos se les denomine bases. Y vemos ahí diferentes ejemplos. ¿Cómo se formulan y nombran? Bueno, pues siempre se va a colocar el ion negativo o anión, que es el ion OH, a la derecha y a la izquierda el metal correspondiente. E intercambiando números de oxidación. Como el sodio siempre actúa con 1 y el OH es -1, bueno, pues aquí no hay que intercambiar nada porque el 1 no se pone. Como el OH es -1 y el calcio es +2, pues ese 2 viene al paréntesis del OH. Como aquí el hierro está actuando con +3, pues viene aquí. Y aquí el aluminio que actúa siempre con 3, pues viene también ahí. Es decir, que el número de subíndice que acompaña al OH nos da la información del número de oxidación con el que actúa el metal. Por tanto, este tipo de compuestos, aunque son ternarios, también se les puede considerar como medio binarios, puesto que es un anión y un metal y se intercambian los números de oxidación. ¿Cómo se nombran? Pues con prefijos cuando haga falta, en este caso, en el primer caso, hidróxido de sodio no hace falta, en el segundo caso sí, porque hay dos hidróxidos, dihidróxido, tri en el tercero y tri en el cuarto. O también con la nomenclatura de números de oxidación, que en este caso la nomenclatura de números de oxidación solo hay que especificar el número de oxidación en el caso del hierro, que puede actuar con 2 y con 3. El sodio siempre actúa con 1, no se indica. El calcio siempre actúa con 2, no se indica. Y el aluminio, que siempre actúa con 3, no se indica. Solo se indican los números de oxidación en los elementos que tienen múltiples números de oxidación. El siguiente grupo son los ácidos. Los ácidos son combinaciones de oxígeno, no metal y el hidrógeno, aunque a veces el elemento central también puede ser un metal de transición con altos números de oxidación, o puede ser el cromo o el manganeso. Su fórmula se obtiene de añadir agua al óxido no metálico correspondiente. Ya lo veíamos que a esos óxidos los llamábamos tradicionalmente como óxidos ácidos, puesto que de añadir agua al óxido correspondiente obtenemos el ácido ácido. Por eso a veces es fácil a partir de los óxidos deducir la fórmula de los ácidos, como veremos en algún ejemplo. A esos óxidos se les denominaba tradicionalmente anhídridos, pues un anhídrido, que es un óxido ácido con agua, nos da lugar a un ácido oxoácido. En este caso, el óxido en el que el nitrógeno está actuando con 5, se le agrega agua y tenemos el H2N2O6. Si se puede simplificar, se simplifica y nos quedaría el HNO3. Este es el óxido de nitrógeno 5 y este es el ácido en el que el nitrógeno actúa con 5 y ahora veremos cómo se nombran. Y otra forma de averiguar con qué número de oxidación actúa el elemento central, bueno, pues es lo mismo. Es decir, aquí es a partir del óxido calcular el ácido. Y si tenemos el ácido y queremos calcular, bueno, pues sería hacer esta fórmula teniendo en cuenta que C es el subíndice del oxígeno, A es el subíndice del hidrógeno y B el subíndice del elemento central, que suele ser 1. Para el compuesto anterior, el HNO3, pues si yo quiero calcular con cuánto está actuando N, que lo hemos llamado Z, como podemos haber puesto otra letra, pues sería 2 veces el subíndice del oxígeno, que es 3, menos el subíndice del hidrógeno, que es 1,
dividido entre el subíndice del nitrógeno, que es 1. Pues 2 por 3, 6, menos 1, 5. Nos sale el número 5, que es el que sabíamos que era con el que actuaba el nitrógeno en ese ácido. ¿Cómo se nombran? Bueno, pues la UPAC permite nombrarlos de maneras distintas. La que solemos utilizar, aunque es la más tediosa, puesto que obliga a sabernos todos los números de oxidación, es la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional añade las terminaciones oso e ico y los prefijos hipo y per a el elemento central en función del número de oxidación con el que actúa y en función de las posibilidades de números de oxidación que tiene. Por ejemplo, elementos que pueden formar ácidos con 4 números de oxidación, cuando actúan con el más bajo, la terminación será, bueno, el nombre será hipooso, por ejemplo, hipocloroso. Cuando actúan con el segundo más bajo, oso, por ejemplo, cloroso. Cuando actúan con el tercero, ico, clórico. O con el más alto, per-ico, perclórico. Cuando tienen 3 números de oxidación, con el más bajo, hipooso, hiponitroso, por ejemplo, intermedio oso, nitroso, más alto, ico, nítrico. Cuando tienen 2 números de oxidación, con el más bajo oso, con el más alto ico, y cuando tienen un único número de oxidación, pues en ese caso siempre con terminación ico. Eso, ¿qué conlleva para los elementos que hemos visto? Bueno, pues esta tabla que tenemos aquí. Recordemos que el cloro, bromo y yodo a la hora de formar ácidos pueden actuar con más 1, más 3, más 5, más 7. Siempre que actúen con más 1, ese ácido va a ser hipooso, hipocloroso, hipobromoso o hipoyodoso, en función del elemento central. Si actúan con más 3, oso, cloroso, bromoso, yodoso. Si actúan con más 5, ico, clórico, brómico, yódico. Si actúan con 7, per-ico, perclórico, perbrómico, periódico. Para los anfígenos calcógenos, el azufre, selenio y teluro pueden actuar con más 2, más 4, más 6, aunque nos vamos a centrar en el más 4 y en el más 6. Ahí tendremos el sulfuroso y el sulfúrico. Para los nitrogenoideos, el nitrógeno podría tener el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pero para los ácidos, 1, 3 y 5. Hiponitroso, nitroso, nítrico. Y fósforo, arsénico y antimonio, aunque también puedan actuar con más 1, pero es más raro, nos centramos en el más 3 y el más 5. Fosforoso, fosfórico, arsenioso, arsénico, antimonioso, antimónico. Para los carbonoideos, los no metales de los carbonoideos, el carbono y el silicio, siempre con terminación ico, pero aquí habrá unas particularidades que veremos después. Lo mismo ocurrirá en el boro. Número de oxidación único, pues siempre es bórico, terminado en bórico. El manganeso, que podría ser 2, 4, 6, 7, las dos mayores de las 4 son el 6 y el 7, pues con el 6 terminación ico y con el 7 per ico, mangánico, permangánico. Y el cromo puede actuar con más 3 o más 6, cromoso o crómico, en el caso de que actúe con más 6. Otra forma de nombrarlos es la nomenclatura de hidrógeno, que consiste en nombrar en primer lugar los hidrógenos que contiene el ácido mediante la palabra hidrógeno. A continuación, sin dejar espacios entre paréntesis, óxido seguido del nombre del no metal terminado en ato. Y cada una de estas palabras, sufijos, prefijos, con el prefijo numeral correspondiente. Por ejemplo, en este caso, empezamos con los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Pues dihidrógeno. Y ahora, entre paréntesis, el anión, el oxoanión SO4, que sería tetraoxidosulfato. ¿Vale? Tetraóxido, tetra, 4 oxígenos, 4 óxidos y un sulfato. Sería prefijo, hidrógeno, paréntesis, prefijo, óxido y prefijo del átomo central, si es que lo hay, en este caso es 1, terminado en ato. Pues veamos cada uno de los ácidos ozoácidos en los diferentes grupos. Empecemos por el grupo 17. Recordamos, ¿de dónde salen estas fórmulas? Estas fórmulas salen de añadir agua a los óxidos correspondientes. Del Cl2O, que es el óxido de cloro 1,
le añado agua y me daría el H2Cl2O2, que simplificado sería HClO. Aquí el cloro está actuando con 1, aquí el cloro está actuando con 3, con 5 o con 7. De ahí los nombres en tradicional. Solo vamos a poner en las diapositivas los nombres en tradicional, puesto que la nomenclatura de hidrógeno es muy simple. Hidrógeno monóxido clorato, hidrógeno dióxido clorato, hidrógeno trióxido clorato, hidrógeno tetraóxido clorato. Pero en tradicional sería hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico, precedido de ácido. Y lo mismo para el bromo y lo mismo para el yodo, puesto que actúan con los mismos números de oxidación y tan simple es el cambiar el elemento central, en vez de cloro, bromo, en vez de bromo, yodo. En el grupo 16 pues tenemos los ácidos del azufre, selenio y teluro. Este año solo estos que vemos aquí. El sulfuroso y sulfúrico cuando actúan con +4 o +6, selenioso, selénico, teluroso, telúrico. En el caso del grupo 15 diferenciamos los del nitrógeno, que sostienen de una manera que ya veremos en otro curso, y los tres son el hiponitroso, que no se simplifica, H2N2O2, nitroso y nítrico, HNO3. Y para los otros elementos, el fosforoso, H3PO3, fosfórico, H3PO4, arsenioso, H3ASO3, arsénico, H3ASO4, antimonioso, H3SBO3, antimónico, H3SBO4. Pues estas fórmulas hay que sabérselas, memorizarlas. En el caso del carbono y el silicio, grupo 14, pues del carbono nos interesa uno, el ácido carbónico, H2CO3, y del silicio nos interesan dos ácidos, el H2SiO3, que es el ácido metasilícico, y el H4SiO4, que es el ácido ortosilícico. Para caso del boro, pues el boro siempre actúa con +3, pero puede formar más de un ácido, el ácido metabórico, el ácido ortobórico y el ácido tetrabórico. El metabórico, HbO2, actuando con 3, es la misma fórmula que el nitrógeno cuando actuaba con 3, HNO2. Ácido ortobórico, H3PO3, y ácido tetrabórico, el H2B4O7. Y los últimos ácidos que vemos son ácidos de metales de transición. En primer lugar, los del manganeso. El manganeso puede actuar en los ácidos con +6 o +7 y tenemos el H2MnO4, que es el ácido mangánico, y el HMnO4, que es el ácido permangánico. Y para el cromo, con +3 o +6, tenemos el ácido cromoso, el ácido crómico y el ácido dicrómico, con esas fórmulas que tenemos que memorizar. Con eso hemos terminado los ozoácidos. Nos quedan las ososales neutras. Pero no podemos llegar a este apartado si los ácidos no los dominamos. Por lo menos para nombrarlas en nomenclatura tradicional. En nomenclatura de composición, pues sí es sencillo. Pero en nomenclatura tradicional he de dominar todos los nombres vistos en las diapositivas anteriores antes de adentrarme en el estudio de las ososales neutras. ¿Qué son las ososales neutras? Pues son derivadas de ácidos ozoácidos en las que se han sustituido todos los hidrógenos por un metal o por metales. En este caso por un metal, porque si no ya serían compuestos cuaternarios si tuviésemos varios metales. Están formadas por metal, no metal y oxígeno. Esa es la estructura de la fórmula. Metal, que tenemos con el símbolo M y en rojo. El no metal del ácido, que lo simbolizamos con la letra X. Y oxígeno. Y como vemos, el subíndice A correspondía al número de hidrógenos y el subíndice N del paréntesis corresponde al número de oxidación con el que actúa el metal. ¿Qué nomenclaturas tenemos para nombrar este tipo de compuestos? Pues la tradicional y la de composición. En la tradicional se va a nombrar sustituyendo en el nombre del metal los sufijos oso-eico por ito y ato respectivamente, indicando al final el número de oxidación del metal si es necesario. Y en la nomenclatura de composición
se quita la parte inicial, que era la de nombrar el número de hidrógenos, y nos quedaríamos simplemente con el número de óxidos. Y si tenemos un subíndice con un paréntesis, pues se indican con prefijos de cantidad alternativo, como decíamos en otro vídeo anterior, como es bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, etc. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. El NaNO3, que sabemos que deriva del HNO3, y el HNO3 era el ácido nítrico, por tanto en tradicional ico lo cambiamos por ato y es el nitrato de sodio. O bien trióxido, 3 oxígenos, nitrato de sodio. El ASO3 deriva del H2SO3, que es el ácido sulfuroso, por eso de sulfuroso sulfito, sulfito de cadmio, o bien trióxido sulfato de cadmio. En este otro caso sería el fosfato, el PO4 es el fosfato, viene del ácido fosfórico, fosfato de cobre 2, o con prefijos, al ser un subíndice en un paréntesis, bis, no di, bis, paréntesis, tetraóxido fosfato, paréntesis, de tricobre. O aquí en el último, tetraquis, arroba dióxido nitrato de estaño, o bien nitrito de estaño 4 en nomenclatura tradicional. Bueno, y espero que con esto os haya servido para entender un poco cómo es la formulación de compuestos binarios y ternarios al nivel de cuarto de secundaria.